Pues es una bendición el poder recordar esto, ¿no? Porque este es el pilar más grande de nuestra fe, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y pues el día de hoy le voy a hablar sobre la última semana de Jesús y sobre la última cena. ¿Y qué es lo que recordamos allí? ¿Qué es lo que recordamos sobre esos momentos del tiempo de Jesús? Y bueno, el domingo pasado se nos habló sobre la entrada de nuestro Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén, en el inicio de la fiesta de la Pascua. Y con este evento, con la entrada de nuestro Señor Jesús a Jerusalén, inicia su última semana entre los hombres. Y durante esta última semana, el Señor Jesús va a ser examinado como señalaba la ley. Y vamos a ver qué era lo que señalaba la ley de Moisés. Vamos a Éxodo capítulo 12, por favor, versículo 1. Éxodo capítulo 12, versículo 1 dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pásese al versículo 5. Dice: El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y de esta manera, el Cordero de Dios entra en las calles de Jerusalén, la ciudad de los profetas y de los reyes. Y durante el tiempo de la fiesta de los panes sin levadura, en esos días le pusieron a prueba, pues la ley marcaba que el Cordero debía de ser perfecto en todos sus caminos. Si usted ve, el Cordero debía de ser sin defecto y se le iba a examinar desde el día 10 hasta el día 14. En estos días, el animalito era separado del rebaño y llevado pues no a la casa en sí, pero muy cerca de la casa para estarlo checando. Se hacían pruebas de todo. La primera prueba que se hacía era una prueba física, pero también se analizaba su excremento. Si se veía ahí que había algún tipo de defecto del animal, era separado, porque el animal debía de ser completamente perfecto. No podía haber en él ninguna falla externa ni una falla interna. Y el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, iba a pasar también por una inspección, porque se debía de dejar de manera evidente ante todo el pueblo que Él no tenía defecto alguno. Y el primer acto del Mesías en Jerusalén, ciudad de los reyes, fue limpiar el templo, expulsando a los vendedores y cambistas que abusaban de aquellos que venían de tierras lejanas a adorar al Dios de sus padres durante la fiesta. Miren, aquí surgió una buena idea que se pervirtió, porque
Después de la diáspora, después de el cautiverio babilónico, la diáspora judía comienza con el cautiverio babilónico y se termina aproximadamente con la fundación del Estado de Israel en 1948. Pero cuando inicia la diáspora judía, cuando los babilonios se llevan a los sobrevivientes de Judá a lo profundo del imperio babilónico, incluyendo la capital, pues muchas cosas cambiaron. Porque una vez que ellos regresan, varios se quedan en otras naciones, varios judíos se quedan en otras naciones. De hecho, para el tiempo de Jesús, había más judíos fuera de la tierra de Israel que en la tierra de Israel. Y en la actualidad sigue siendo igual. Hay más judíos en Estados Unidos y en otras partes del mundo. O sea, toda la comunidad judía es mayor en el extranjero que los habitantes del estado de Israel. Y bueno, bajo esta condición, la ley marcaba que todo varón se debía de presentar en las 3 fiestas anuales delante del Señor y ofrecer los sacrificios que la ley señalaba para cada una de las fiestas. Y pues con la diáspora esto se complicó. Entonces muchos judíos que tenían recursos, lo que hacían era que iban a una sola fiesta, porque pues el trayecto era muy largo como para ir y venir en 3 ocasiones a Jerusalén. Y pues alguien tuvo una buena idea y dijo, bueno, en lugar de que ustedes traigan al animalito sin defecto desde su ciudad natal, que puede estar a cientos de kilómetros de aquí o a miles de kilómetros de aquí, pues nosotros se los vendemos y vamos a tener un local donde los vamos a tener ya bien revisados. Entonces pues se ahorran ese gasto, nosotros se los vendemos y pues todo funciona bien. Pero resulta que, como mencionamos, varios viven en países distantes donde se usa otra moneda. Y entonces alguien tuvo una brillante idea y dijo, pues vamos a ser los cambistas del templo, y aquí cerca de ustedes, para su comodidad y deleite, les hacemos los cambios de moneda, ¿no? La intención originalmente era ayudar, pero nunca falta, incluso lamentablemente entre el pueblo de Dios, quien se pone listo y encuentra la manera de abusar. Y en ocasiones los animales para el sacrificio se vendían pues con precios elevados, muy elevados, y los cambistas pues establecían todas las condiciones y decían, bueno, es que el tipo de cambio es este y se acabó. Si te gusta, ¿no? Si no, no hay alguien más que lo vaya a hacer, entonces te toca aquí, ¿no? Y bueno, esto era un abuso de la fe de los verdaderos creyentes que estaban buscando agradar a Dios. Y lo peor es que los líderes religiosos, específicamente los sacerdotes, pues se llevaban su comisión. Ellos permitían esto porque se llevaban su comisión. Ahorita no tengo tiempo para explicar la terrible decadencia en la que se encontraban los sacerdotes. Estamos ante no el sacerdocio arónico. Caifás y ellos no vienen de la línea de Sadoc, que era la línea arónica, la línea de la descendencia de Aarón, designada por Dios para ejercer el sacerdocio. Ellos venían de otra línea que Dios nunca señaló para
para ocupar el sumo sacerdocio y las funciones altas del sacerdocio. Pero bueno, eso sucedió y este grupo sacerdotal está en una terrible decadencia y es el corazón de uno de los grandes grupos religiosos de Israel que conocemos como los saduceos. Y pues el Señor está consciente de esta problemática, y antes de ir a la cruz, en el inicio de su última semana en Jerusalén, sale y expulsa a todos los cambistas y a todos los que estaban vendiendo animales en una de las zonas del templo. Originalmente esto se hacía en un rincón apartado, pero con el paso del tiempo y cuando se vio que esto era negocio, dedicaron hectáreas, no hectáreas, pero varios acres de extensión para todos los que tenían animales ahí que vender y los cambistas. Había un mercado prácticamente en el templo, en la zona del templo. ¿Y usted cree que eso era lo que Dios quería? Al tabernáculo no se podían, cuando era el tiempo de Moisés, al tabernáculo de reunión no se podían acercar los animales, más que los que iban a ser sacrificados. ¿Se acuerda cuando el monte Sinaí, que dijo Dios, van a acordonar el lugar donde va a estar mi presencia, y si un animal cruza el cordón de división, lo matan, porque no se puede tocar de manera sucia el lugar donde está mi presencia? Pero a ellos no les importó y establecieron un mercado ahí. ¿Cómo cree que olía con los animales? Los animales tenían que hacer sus necesidades ahí también. Ese era un olor que llegaba a algunas partes del templo también. Entonces Jesús dice, es tiempo de tomar acción, y los expulsa. ¿Y cómo cree que reaccionó la gente? La gente apoyó a Jesús, el pueblo en general apoyó a Jesús, porque todos sabían bien todo lo que se realizaba ahí, o sea, el negocio que había en ese lugar, y no estaban de acuerdo. ¿Quiénes estaban en desacuerdo? ¿Quiénes se enojaron? Los que tenían el negocio y los que se llevaban su comisión. Entonces, esta es la primer prueba a la que es sometido el Señor Jesús. Y después llega el día martes. Y en el día martes, la autoridad de Jesús va a ser cuestionada por los principales sacerdotes y por los ancianos de la ciudad. Y con estas pruebas se iba a anunciar la legitimidad de Jesús como el Cordero de Dios. Y los primeros que llegan son los herodianos. Los herodianos eran un sector minoritario de los judíos, pero bastante poderoso. Ellos eran un grupo meramente político y se les llamaba herodianos porque ellos apoyaban a Roma. Ellos estaban completamente a favor del dominio romano y de las autoridades romanas que ellos habían establecido. Y ellos llegan con una pregunta al Señor Jesús. Ellos le preguntan si era correcto pagar impuestos a Roma. Y esta pregunta era sumamente peligrosa, porque en caso de que Jesús afirmase
que sí se debían de pagar impuestos al César, el resto de la nación, el grueso de la nación, lo iba a considerar como un traidor. Pero si él negaba la obligación de pagar impuestos a Roma, ellos le podían acusar de sedición. Y el delito de sedición era probablemente uno de los delitos más graves ante los ojos de Roma. ¿Qué es la sedición? La rebelión en contra de la autoridad romana y lo que Roma representa. Generalmente a una persona como Jesús, que no era de ciudadanía romana, que era de las clases bajas de Jerusalén, bueno, no de Jerusalén, pero de la región de Galilea, se castigaba el delito de sedición con crucifixión. Era un delito muy grave, los romanos lo equiparaban con la gravedad del homicidio. Entonces, esta es una pregunta peligrosa. La seleccionaron, o sea, a la hora de ellos ir a plantearle esta pregunta al Señor, sabían perfectamente lo que estaban haciendo y sabían el resultado que estaban buscando, pero no recibieron la respuesta que ellos esperaban. Ellos esperaban un sí o un no. Pero ¿qué les contesta el Señor? Acompáñenme a Mateo capítulo 22, versículo 18, por favor. Mateo 22, 18 dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Aquí el Señor Jesús honestamente da una de las respuestas más brillantes que encontramos ante una pregunta tan venenosa. No me voy a detener a explicarlo, pero les está diciendo con la moneda: a ver, el que tengan esta moneda aquí significa que están siendo gobernados por el César. Y a ustedes ya se les repitió en varias ocasiones en el Antiguo Testamento que deben de respetar a la autoridad a la que gobiernan. ¿Quién los gobierna? Ahí está su respuesta en la moneda. Denle lo que le tienen que dar. Y mi misión es hablarles de Dios. Enfóquense en Dios, cumplan con sus responsabilidades fiscales y honren a Dios. Enfóquense en honrar a Dios. Por eso no le pudieron contestar nada los herodianos. Y después van a llegar los saduceos, de quienes ya hablamos. No todos los sacerdotes eran saduceos, pero sí la gran mayoría, y todos los sumos sacerdotes eran saduceos. Los sacerdotes de más alto nivel, le digo, no todos, pero los de más alto nivel, y el sumo sacerdote en este tiempo son saduceos. Y ellos eran el grupo más liberal entre todos los judíos. Ellos rechazaban como inspirados por Dios todos los libros proféticos y todos los libros como los salmos, los proverbios. Para ellos la base doctrinal
era únicamente la ley de Moisés, pero la interpretaban como querían, honestamente, y muchos de los saduceos tenían una fuerte influencia del pensamiento griego, no todos, pero sí había una influencia del pensamiento griego por ahí también. Entonces, la mayoría de sus interpretaciones eran sumamente liberales. Y pues nada más decían, en cierta forma, de pura palabra, que para ellos únicamente la ley de Moisés, porque había partes de la ley de Moisés que contradecían directamente varias de sus creencias fundamentales. Por ejemplo, ellos negaban la existencia de los ángeles. Ellos decían que los ángeles no existían, pero en el libro de Génesis tenemos una abierta contradicción de eso, porque se acuerda que cuando Jacob está huyendo, tiene una visión de una escalera que asciende al cielo y hay ángeles que están subiendo y bajando de la escalera. Un caso de la vida de Abraham, cuando viene Dios a hablar con él, viene acompañado de 2 ángeles y son esos mismos 2 ángeles los que van a sacar a Lot de Sodoma, pero pues a ellos no les importaba en realidad, nada más decían que nada más el Pentateuco, nada más la ley de Moisés y se acabó, pero pues lo que les convenía, ¿no? Por ejemplo, también negaban que había una vida después de la muerte y señalaban que la riqueza era la señal de la bendición de Dios sobre una persona, que la única manera fehaciente en la que se podía comprobar la bendición de una persona era si eras rico. Y bueno, eso obviamente no está en el Antiguo Testamento y eso no está en el Pentateuco, pero era algo que les acomodaba porque ellos eran los más ricos, eran de la clase social más alta en tierra de Israel. Y teniendo esto presente, pues ellos vienen delante de Jesús presentando un acertijo en el cual le plantean que había el caso de una mujer que durante su vida se casó en 7 ocasiones legítimamente. Era un caso improbable, ¿no? Dicen, bueno, había una mujer que se casa con un hombre que tenía 7 hermanos y su primer esposo se muere, sin que ellos tuvieran hijos. Y pues se casa con el hermano que sigue y también se muere. Y así durante los 7 uno diría, pues ya, ¿para qué se casa tantas veces? ¿No? 7 veces y se le mueren todos. Pero bueno, le dicen, se casó con los 7 se murieron, no tuvieron hijos. Y al final de los años, pues ella muere también. En el cielo, ¿quién va a ser su esposo? Y bueno, la cosa es que los fariseos no les habían podido responder este acertijo. Ellos lo traen como su gran pregunta, ¿no? Su arma letal para derrumbar a Jesús como maestro de Israel, pero pues ellos reciben una respuesta que no estaban esperando. Vamos al versículo 29 ahí en Mateo 22. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios? Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos,
¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Y ahí Jesús les soltó una bomba nuclear para ellos, porque este pasaje no es cualquier pasaje el que el Señor Jesús citó. Este pasaje que Jesús cita aquí, que el Señor Jesús cita aquí, es tomado del encuentro de Moisés con Dios. Nada más puro dentro del Pentateuco que este pasaje. Es Dios hablándole directamente a Moisés, que para los fariseos y también para los saduceos es la autoridad máxima en este momento. Y Jesús les dice, ustedes, los expone abiertamente ahí, les dice, ustedes no saben nada de las Escrituras. Sus doctrinas no pueden estar más lejos de las Escrituras, aunque dicen que se aferran a lo que señala la ley de Moisés. Porque cuando Moisés se presentó delante de Dios, cuando Dios está en la zarza ardiendo y habla con Moisés, y Moisés le pregunta, ¿quién eres tú? Él le dice, yo soy el que soy, Dios de tus antepasados, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Allí el Señor está señalando verdaderamente que el alma de Abraham, Isaac y Jacob está en su presencia. Y por lo tanto Él es Dios de ellos también, porque su alma vive. Y dice, ahí Jesús les está diciendo, ¿no han entendido ni siquiera ese pasaje? Que seguramente debieron de haber estudiado. Y probablemente los fariseos les dijeron, tomen, porque había un choque entre fariseos y saduceos, y los saduceos se tuvieron que callar. Pero aquí hay una cosa bien curiosa, porque los saduceos se callan y se van. Y llegan los fariseos, y hay algo bien curioso aquí. Pero antes de eso, ¿quiénes son los fariseos? Los fariseos son el grupo más conservador entre estos tres. Está integrado este grupo por los rabinos y los escribas más conservadores. Sí hay una pequeña influencia del pensamiento griego ya en ellos, pero una muy buena parte del grupo tiende a ser sumamente legalista. Aquí en el grupo de los fariseos es donde vamos a encontrar una cantidad importante de escribas. Los escribas eran los que tenían la tarea de transcribir los libros de la ley y de los profetas y de los salmos. Sabían leer y escribir, y probablemente se sabían varios libros de memoria. Obviamente hacían una copia directa. Tenían aquí un texto que ya estaba viejito, el pergamino, y necesitaba ser reemplazado, y el pergamino en blanco. Pero eran geniales a la hora de hacer las transcripciones. Eran personas que conocían mucho la ley, se les reconocía como un grupo que conocía muy bien los textos de la Escritura, y vienen con una pregunta justamente sobre la ley.
Vamos al versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y esta pregunta honestamente es como que difícil de entender. ¿Por qué le plantearon esta pregunta? Porque implica que este fariseo creía que Jesús no conocía la respuesta. Y era honestamente una pregunta muy sencilla para cualquier rabino, pero por alguna razón esta fue su mejor pregunta a plantear. Y obviamente va a recibir una respuesta correcta de parte del Señor Jesús. Ahí en el versículo 37, Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y la respuesta le muestra a este grupo que se jacta de ser los grandes maestros y conocedores de la ley de Moisés, que Jesús tiene un profundo conocimiento de esta ley, que conoce bien los mandamientos, que conoce bien el espíritu de la ley y los puntos cardinales, los puntos primordiales de la ley de Moisés, de tal manera que puede resumirlos en dos sencillas instrucciones. Y después de que los fariseos plantean su pregunta, nadie más se atreve a preguntar más. Los cuatro grandes examinadores, el pueblo que aprueba la expulsión de los mercaderes del templo, los herodianos que trataron de inculparle de sedición, los saduceos a quienes se les enseñó y se expusieron sus errores doctrinales utilizando únicamente la ley de Moisés, y los fariseos que se consideraban a sí mismos como la máxima autoridad en el conocimiento de la ley de Moisés, encontraron que en el Cordero de Dios no había falla alguna. No tuvieron que reprocharle, no encontraron tacha en él. De haberla encontrado la hubieran expuesto, pero el pueblo se alegró por el hecho realizado por Jesús, pero los otros tres se tuvieron que ir en silencio, reconociendo con su silencio y derrota que no pudieron con el Señor Jesús. Y bueno, la fiesta de los panes sin levadura avanza y se acerca el cuarto día, el día en el que el Cordero de la Pascua debe de ser sacrificado entre las 2 tardes, como demanda la ley. Y al llegar el jueves, Jesús envía a sus discípulos al aposento alto para ahí preparar la cena de la Pascua. Y ellos tendrán que encargarse de preparar el lugar haciendo una limpieza profunda, porque en toda la casa no puede haber nada de levadura. Los muebles, toda la levadura se debe de sacar, y todos los muebles y todos los pisos y en ocasiones hasta las paredes se deben de lavar, porque no debe de haber nada de levadura en toda la casa.
Entonces ellos van a tener que hacer esto. Una vez que dan con el aposento alto, van a tener que hacer una limpieza profunda y van a tener que adquirir todos los elementos de la cena de la Pascua. Y los discípulos no lo saben aún, pero esta será la última vez que van a celebrar la Pascua con su Maestro. Su vida, la vida de los discípulos y la historia de la humanidad nunca volverán a ser las mismas después de esta última cena. Acompáñenme a Mateo capítulo 26, versículo 19. Mateo 26, 19 dice: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y esta es la última limpieza que va a haber dentro del aposento alto y dentro de esta última Pascua, porque cuando está desarrollándose la cena, ahorita le voy a explicar un poquito más de cómo se desarrollaba esta cena. Jesús descubre a los 12 discípulos que él sabe que hay un traidor entre ellos. Y este traidor, días antes, había determinado entregar a su maestro. Vamos al versículo 14, ahí en Mateo 26. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los... era tantito atrás, estábamos en el 19. Fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mire, la traición de Judas es el evento más ruin de la historia de la humanidad. Lo que Judas hizo fue tan terrible que los historiadores que se dedican al estudio de la vida de Jesús no tienen ninguna duda de que Judas es una persona histórica. Ninguno que trata seriamente la vida de Jesús duda de la existencia de Judas. Y es que dicen, la traición de Judas es tan baja, es tan ruin, que es demasiado mala como para ser inventada. La traición de Judas es tan terrible que no puede ser ficción. Y de verdad que es terrible. Mire, ¿qué fue lo que... Hubo varias cosas que movieron a Judas a traicionar al Señor Jesús. La primera causa es que él tenía una expectativa muy distinta de Jesús. Él lo veía como el Mesías. Y como todo Israel de ese tiempo, lo que estaba esperando era un líder militar. Él estaba esperando que él se levantase como un nuevo rey David, desafiase a Roma, la venciese y convirtiese a Israel en una potencia militar nuevamente. Y bueno, él era feliz de ser uno de los 12 discípulos, porque decía, pues me va a tocar un cargo bueno cuando el Señor Jesús establezca su reino. Y muy probablemente
cuando ya empieza a entender las palabras de Jesús referentes a su muerte, es que dice, "Ay, como que esto no es lo que yo espero". Y pero sigue viendo que hace milagros, sigue viendo que las multitudes lo siguen mirando. Probablemente Judas era el más astuto de todos. Ciertamente era el más ambicioso. Y muy astuto porque nadie más sospechó de él. Solo ahí Mateo y Juan decían, se lleva el dinero, luego nos falta y no debería de faltar. Luego le platico por qué Mateo deja ver eso. Pero bueno, ya que se está acercando a Jerusalén y que él sigue hablando sobre la necesidad de su muerte, hay un evento que fue el detonante de la traición y fue cuando ungen a Jesús, cuando derraman sobre él el perfume que estaba dentro del alabastro. ¿Se acuerda que Judas es el que dice que qué desperdicio? Y si usted lee con atención, va a encontrar que las expresiones de Jesús ahí son dirigidas a Judas. Le dice, no es un desperdicio, ella lo está haciendo para mi muerte. A los pobres los van a tener siempre, pero a mí no. Era un regaño público, ante los discípulos y los que estaban ahí, de la actitud de Judas, y eso fue lo que detona a Judas, y es a partir de ahí que él busca ya traicionar a Jesús. Y vamos al versículo 23. Porque todos, pues los demás seguían al Señor genuinamente y amaban a Jesús genuinamente. La cosa es que Judas era un actor magistral, porque ante los ojos de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Simón y de todos los demás, él tenía un amor por el Señor tan sincero como ellos. Y no sospechan, y los otros sí están afligidos. Ellos sabían que Jesús podía predecir eventos futuros, y pues sí se dijeron a sí mismos, no vaya a ser yo amo a mi Señor. Y todos le empiezan a preguntar, soy yo. Y en el versículo 23 Jesús da una señal, dice, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mire, esta expresión, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar, es de suma importancia. Nosotros no la entendemos porque no somos judíos del primer siglo. Si alguien mete su mano en su plato, le dice, oye, no. En nuestra cultura eso es visto como algo de mala educación, que alguien llegue y ahí le pique a lo que uno está comiendo, es considerado como algo grosero, pero aquí no. Ni en la cultura de Medio Oriente hasta la fecha. En Medio Oriente se mantiene esta tradición. Aquel que metía la mano en el plato de otro para comer era alguien muy cercano, era una señal, y es hasta la fecha una señal de cercanía. Ser invitado a comer a la casa de alguien implica una amistad y una apertura del corazón, el simple hecho de ser invitado a comer. Pero al extender tu mano
al plato de tu anfitrión o de otra persona que estuviera ahí, uno está mandando un mensaje que le digo, la gente de Medio Oriente todavía lo entiende. Al hacer esto, la persona está diciendo, soy tu amigo y no te voy a hacer daño nunca. Por eso es que la traición de Judas fue muy, muy fuerte. Hay varias cosas que a nosotros se nos van, ¿no? Pero el hecho de que él pudiera extender su mano y comer del mismo plato que el Señor Jesús, era este mensaje. Jesús al hacer eso, Judas al hacer eso, todos entendían lo que él estaba diciendo, no te preocupes por mí, yo nunca te voy a hacer daño, yo voy a protegerte, yo soy tu amigo. ¿Se acuerda cómo lo recibió el Señor Jesús cuando llega en Getsemaní, le da el beso? Amigo, ¿qué haces aquí? Fue algo terrible lo que hizo Judas, pero Judas se da cuenta de que ha sido descubierto por Jesús y se va inmediatamente. Y después, mire, hay una cosa tan conmovedora ahí, porque en el Evangelio de Juan dice que Jesús extendió también su mano, tomó del plato y se lo ofreció a Judas, para evidenciar también, pero eso era también esto, el Señor Jesús le estaba diciendo, yo de verdad no te voy a hacer daño, yo sigo siendo tu amigo. Pero Judas decidió allí. ¿Y qué dice el Evangelio de Juan? Que cuando él agarra ese pan y se lo pasa, Satanás entra dentro de él y se va. Y se limpia por completo el aposento alto. En ese momento ya no hay nada impuro en el aposento alto y va a tener lugar una parte importantísima de la cena de la Pascua. No tengo mucho tiempo para explicarle todo lo que pasa en una cena de la Pascua, pero a grandes rasgos le explico. La cena de la Pascua tiene 4 copas. 4 copas de vino, se sirven 4 copas de vino, no se bebe de todas. La primer copa se le llama la copa de la santificación. Después viene una segunda copa en la que se recuerdan las 10 plagas que azotaron a Egipto. Se dejan caer 10 gotas de esta copa sobre un plato especial. Y después viene la copa que a nosotros nos interesa, la tercera de las copas. Y mire, hasta el nombre de esta copa es significativo, porque a esta copa se le llama la copa de la redención. Esta copa se consume después de que se comió la cena. Las primeras 2 copas son preparatorias, no voy a hablar mucho de eso, lo que nos importa es la tercera. Pero después de la segunda copa es cuando viene la cena, es donde comen del cordero que fue asado y pues ahorita no comen cordero la mayoría de los judíos, pero se hace una cena, haga de cuenta como nuestra cena de Navidad. Y una vez que se termina la cena, es hasta la fecha que viene la tercera copa, en la que se come el pan sin levadura. Y le digo, esta copa es llamada la copa de la redención, y esto es importante porque es en donde nosotros conmemoramos la cena del Señor, que vamos a tener hoy también. Y vamos ahí a Mateo capítulo 26, versículo 26. Y le voy a explicar unos mensajes preciosos que hay aquí. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió
y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y aquí hay un detalle cultural que la mayoría de nosotros no conocemos porque nunca hemos celebrado una Pascua como los judíos, no somos judíos. Pero el padre de familia, desde hace milenios, el padre de familia es el maestro de ceremonias en esta celebración. Y desde hace milenios, antes de repartir el pan, hace una oración. Le voy a leer la oración que se hace. Dice: bendito sea, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que hace sacar el pan de la tierra. Jesús hizo esta oración antes de decir estas palabras que nosotros tenemos registradas aquí. ¿Por qué no vienen esas palabras ahí? Bueno, porque acuérdese que los autores de los evangelios, como Mateo, son judíos, o como Lucas no es judío, pero está muy involucrado en el mundo judío, entonces se sobreentiende, ellos sobreentienden que se hace esta oración. Y Jesús hace esta oración: bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que hace sacar el pan de la tierra, e inmediatamente después dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y aquí hay un mensaje que se hila. ¿Por qué? Porque este pan verdaderamente representa lo que iba a pasar con Jesús. Este pan tiene perforaciones. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesús también iba a ser perforado. Y pues usted ya ha participado seguramente de la cena del Señor. Uno introduce el pan en su boca y ¿qué empieza a hacer uno? A moler. ¿Por qué? Porque el cuerpo del Señor iba a ser molido también. Entonces el Señor está diciéndole: así va a ser tratado mi cuerpo, va a ser perforado y lo van a moler. Y verdaderamente el cuerpo de Jesús fue molido. Específicamente la muerte de Jesús fue un espectáculo de la crueldad del ser humano, porque pues las imágenes que nosotros tenemos de la crucifixión de Jesús son muy renacentistas, nada apegadas ni acercadas a la realidad, porque ahí vemos al Señor con un cuerpo bien modelado, sí, clavado, pero mal, porque no fue aquí, sino en esta zona. Y lo de los pies era generalmente por la zona del tendón de Aquiles. Pero pues se ve sí con la corona de espinas y algo de sangre aquí. Todo el cuerpo de Jesús estaba sangrando muchísimo, porque ¿se acuerda qué hacen antes de crucificarlo? Lo azotan, y emplearon el peor azote romano posible, en el que desnudan su tronco, lo cuelgan de las manos así, y con un látigo de 2 metros aproximadamente, que a lo largo de toda la tira de piel tiene o huesos afilados o metal afilado, golpea y se enreda. Y ahí pues está una primera parte del dolor, pero el jalón destroza toda la piel, desgarra parte de los músculos. La mayoría de las personas mueren después de
durante ese azote, pero Jesús no. Y lo vuelven a vestir y lo hacen cargar su cruz. Llega un punto en el que su cuerpo ya no da para cargar la cruz y obligan a alguien más a llevarla. Y cuando llegan al Gólgota, le quitan la ropa. La ropa se le pegó a las heridas durante el trayecto. Entonces es nuevamente lastimar esas heridas. El cuerpo, la cara está probablemente deformada porque en el trayecto pues la gente se juntaba y si querían pegarle en la cara lo podían hacer, le escupieron, le mecieron la barba. Eso significaba que alguien llegó, le agarró la barba y le arrancó partes de la barba, y después lo dejan ahí colgando. O sea, su cuerpo verdaderamente fue molido y murió. Pero ¿sabe algo? En estas palabras Jesús estaba mandando un mensaje de su resurrección, porque se acuerda lo que dice la oración principal: bendito sea Señor Dios nuestro, Rey del universo, que hace sacar el pan de la tierra. ¿Se acuerda que Jesús ya ha dicho: yo soy el pan de vida? ¿Puede hacer la conexión? Aquí el Señor está diciendo: esta oración tiene una verdad, porque Dios me va a sacar de entre los muertos, el Padre me va a sacar de entre los muertos. Y entonces se distribuye el pan y lo comen. Y después viene, ahora sí, la copa de vino. Vamos al versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Antes de estas palabras, Jesús, que es el maestro de ceremonias también de esta Pascua, de esta última cena de la Pascua, hizo una oración que se hace el día de hoy también. ¿Qué dice esta oración? Bendito sea Señor, nuestro Dios, Rey del universo, Creador del fruto de la vid. Y esto es bien bonito porque la copa representa la sangre de nuestro Señor Jesús, que es el precio por nuestra salvación y es el precio por la iglesia. ¿Sabe que en el antiguo Israel, en este tiempo, también se bebía una copa de vino cuando se hacía el acuerdo matrimonial entre dos jóvenes? Se acordaba un precio por la novia y el novio entregaba el precio al padre de familia y después se les entregaba una copa y los dos tenían que beber de esa copa de vino. Y Jesús aquí está diciendo que dice: esta es mi sangre del nuevo pacto. Acuérdense que el matrimonio en ese tiempo también era un pacto, bueno, ahorita también, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Está diciendo: este es el precio por mi iglesia, por nosotros. Mi sangre es el precio para que ustedes se conviertan en mi esposa. Y cuando unimos esto
con la oración anterior vemos que en todo momento se ha estado hablando de la iglesia, porque la oración que el Señor dijo, bendito sea Señor nuestro Dios, Rey del universo, Creador del fruto de la vid, habla también de la iglesia, porque se acuerda que Jesús en momentos anteriores, en Juan capítulo 15, dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Y aquí en esta oración está diciendo que el fruto de la vid es creación de Dios. Entonces, la iglesia comprada con este precio de sangre es creación de Dios. ¿A poco no es un mensaje maravilloso? Pero el Señor está haciendo una cosa más, y es con lo que quiero terminar este mensaje. El Señor está tomando los elementos más sagrados de la cena de la Pascua. Está tomando, acuérdese, ha dado todo este mensaje en la copa de la redención, porque Él es el Redentor, Él es el Salvador. Pero aparte está haciendo algo más. Estos dos elementos, el pan y el vino, fueron establecidos por Él. Y Dios son parte fundamental de la celebración de la cena de la Pascua. Y les está dando un significado distinto, completamente distinto al que los judíos del siglo I entendían. Jesús está cambiando su significado. Y esto es un acto simbólico muy grande, porque, como le digo, estos elementos fueron establecidos por alguien, no fue por Moisés. Moisés simplemente fue el mensajero de Dios. Dios directamente escogió los elementos para la cena de la Pascua. Y Dios en el tiempo de Moisés estableció lo que significaban estos elementos de la cena de la Pascua. Ningún rey de Israel jamás en sus momentos más autoritarios se atrevió a hacer un cambio como el que hizo Jesús. Ninguno de los profetas posteriores a Moisés, llámese Samuel, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías o Malaquías, Miqueas, ninguno de ellos se atrevió en algún momento a tocar esto, porque todos entendían que si iba a haber alguna modificación, el único capaz de hacer eso, el único autorizado para hacer esa modificación es Dios. Y Jesús está haciendo eso aquí. ¿Y qué está diciendo? Yo soy Dios. Y yo puedo hacer esto. Y yo les digo que aquí comienza un nuevo pacto en mi sangre. El pacto anterior con el que no pueden cumplir se queda atrás. Y a partir de este momento, yo comienzo algo nuevo con mi iglesia. Esto es sumamente importante, porque aquí es el punto de inflexión de la historia de la salvación. Si no es por estos eventos que nosotros recordamos en esta semana, no estaríamos aquí y no tendríamos ninguna clase de esperanza. Pero por estos eventos somos salvos, porque Dios
vino a la tierra a pagar un precio altísimo por su novia y lo pagó de manera completa. Por eso él dijo, consumado es. Cuando el Señor Jesús hace esta expresión, está diciendo, no se debe ya nada. Entregué todo el precio. Vamos a darle un aplauso al Señor. El Señor se merece un aplauso. Y pues es tiempo de prepararnos nosotros para celebrar la cena del Señor y participar de estos elementos que el Señor estableció para que recordemos como su iglesia, como su novia comprada con su sangre por nosotros.